Bueno, tenemos algunos problemas con el registrador de video que estábamos utilizando antes y ahorita probamos otro y vamos a ver cómo nos va. Y vamos a tratar de resolver de una manera coherente este problema, es decir, terminar de resolver en realidad, porque ya teníamos buena parte del problema resuelto. Ya teníamos las relaciones fuerza-desplazamiento para la barra AB y para la barra BC. Por cierto que en algunos de los videos anteriores hay un error tipográfico. Aquí en lugar de 1875 aparecía 50. Aquí también. Y aquí también, creo yo. Habían varias ubicaciones en las que en lugar de 1875 aparecía 50, por favor. O 150 más bien. Entonces, por favor, tomar nota de que el valor correcto es 1875 en estas ubicaciones, tal y como lo habíamos calculado para 6i partido L cuadrado, que es el valor que corresponde a estas ubicaciones. 1875, es decir, fue un error tipográfico nada más. 150, si vieron un 150 ahí, en realidad era 1875. Bien, una vez aclarada esa salvedad, vamos a platicar de qué es lo que vamos a hacer realmente al ensamblar la matriz de rigidez. Más bien encontrar la relación fuerza-desplazamiento para la estructura completa. En realidad de lo que se trata es de plantear, ya no en términos de las fuerzas internas, digamos, o en la interfase con otros elementos, las fuerzas F, digamos, que teníamos aquí en color magenta, que son las fuerzas que se manifiestan en los nodos de cada elemento, pero internamente a cada elemento. Entonces, estas fuerzas son en realidad las que estamos encontrando cuando planteamos la ecuación de rigidez para cada elemento. Para el elemento AB, aquí estarían esas fuerzas. Si somos consistentes, pues las podemos encerrar en magenta también. Son estas fuerzas que tenemos acá y estas que tenemos aquí. Y la matriz de rigidez es el vínculo que nos proporciona dicha relación de proporcionalidad entre las fuerzas y los desplazamientos. Aquí están las fuerzas y aquí están los desplazamientos relevantes para la barra, perdón, para el elemento viga AB. Ahora bien, siendo estas fuerzas una manifestación o una manifestación de la respuesta de este elemento en particular a las cargas aplicadas, y ya dijimos de que son esas las fuerzas las que realmente encontramos aquí al plantear la relación fuerza-desplazamiento a nivel de elemento. Entonces, y lo mismo por supuesto para la barra BC, es decir, estas fuerzas son estas fuerzas en función de estos desplazamientos que están aquí conjuntados en este vector. Tal es la relación fuerza-desplazamiento que es establecido para el elemento BC, y el vínculo entre esas fuerzas y esos desplazamientos es justamente la matriz de rigidez del elemento K para el elemento o para la viga, el elemento viga BC. Entonces, ya una vez sabido de que estamos hablando de fuerzas que son propias de cada elemento, son manifestaciones
de cada elemento viga ante la aplicación de las cargas externas, las que realmente encontramos a nivel de elemento. Ya a nivel de estructura global, lo que en realidad encontramos son, con las ecuaciones de rigidez, son las fuerzas aplicadas. Nos estamos refiriendo a estas fuerzas P. Las fuerzas P son las fuerzas aplicadas en los nodos de la estructura. Son fuerzas que en general o vamos a conocer o vamos a tener que encontrar, dependiendo de si estamos lidiando con las fuerzas que conocemos, es decir, las que el problema prescribe, que son las fuerzas aplicadas, o pueden ser, de hecho, dependiendo de las condiciones de frontera, que se asignen reacciones. Es decir, o son fuerzas aplicadas o son reacciones estas fuerzas P, pero lo importante es que son las fuerzas externas ya aplicadas en los nodos de la estructura. Ya no estamos hablando a nivel de elemento, ya no. Estamos hablando a nivel de estructura completa. Y lo que se está planteando es la relación entre esas fuerzas y los grados de libertad, la totalidad de los grados de libertad de la estructura. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos aquí? Bueno, simplemente decimos que P, ¿verdad? Que es este vector, es igual a K mayúscula, que es toda esta matriz de rigidez, toda esta, que ahorita vamos a llenar, por delta. Es decir, P igual a K por delta, en donde denotamos como una K mayúscula a la matriz de rigidez global de la estructura. Ahora, ¿cómo se procede a ensamblar? O quizás antes de platicar de eso, entendamos la diferencia. Tenemos que reflexionar y pensar cuál es la diferencia entre estas fuerzas y estas fuerzas. Bueno, la diferencia simplemente es de que esas fuerzas son manifestaciones a nivel de elemento, aunque están teniendo lugar en las fronteras del elemento. Sin embargo, estas fuerzas son la reacción, en realidad son la respuesta de cada elemento. Por ejemplo, estas fuerzas son la respuesta del elemento AB ante la aplicación de las cargas P, que son las que tenemos aquí. Entonces, esa es la diferencia. Estas fuerzas P son fuerzas externas aplicadas y estas fuerzas F son fuerzas que se podría decir son una manifestación de la respuesta de cada elemento ante la aplicación de esas fuerzas P, fuerzas externas. Entonces, estas fuerzas P, y se utiliza de hecho la P en el libro de Maguire precisamente para denotar que estamos hablando de fuerzas aplicadas externas, como es usual nombrar a las fuerzas aplicadas en la literatura con una P, no importando si se trata, tradicionalmente la P se utiliza para denotar cargas aplicadas, cargas directas, fuerzas directas, pero en este caso la P también, por ejemplo, aquí también la vamos a utilizar para denotar el momento respecto del eje X en el punto A, PMXA. Entonces la idea de usar la P es para
enfatizar el hecho de que estamos hablando de fuerzas externas o cargas externas aplicadas en los nodos. Y son esas justamente las fuerzas las que en realidad estamos planteando aquí en cada una de las ecuaciones que representa la relación fuerza-desplazamiento global, la cual se ha escrito a través de el vector P, el vector delta y la matriz de rigidez global de la estructura. Bien, entonces ya habiendo dicho esto, podemos proceder a ensamblar. Y de lo que se trata es de que vamos a agarrar el elemento AB, su relación fuerza-desplazamiento, y lo que vamos a hacer es que vamos a copiarlo, o que esto sería lo mismo que decir, bueno, vamos a ensamblar ahora mismo. Aquí estaría. Aquí habíamos empezado, pero vamos a borrar. Entonces, vamos a empezar con el elemento AB. Y vamos a decir que para el elemento AB, el elemento viga AB, si empezamos con el primer elemento, que sería este coeficiente, el primer coeficiente que tiene un valor de 0.75, está asociado con, en las vigas con U sub A y en las filas con U sub A y en las columnas con U sub A nivel de elemento. Entonces a nivel de estructura global va a estar también asociado con el grado de libertad U sub A en las filas y el grado de libertad U sub A en las columnas, es decir, 0.750 va aquí. El grado de libertad, perdón, el coeficiente que es 0 aquí, que sería el segundo de la primera fila, está asociado con U sub A en las filas y B sub A en las columnas. También lo va a estar de esa manera relacionado en la estructura global, a nivel de la estructura global, U sub A en las filas y B sub A en las columnas. 0. El tercer elemento que es 0, U sub A en las filas, teta sub XA en las columnas. U sub A en las filas, teta sub XA en las columnas. 0. Y así sucesivamente. Es decir, cuando ya establecimos un patrón, pues ya es relativamente fácil realizar el proceso de ensamble. Podemos darnos cuenta de que la primera fila de la matriz de rigidez para el elemento AB es, de hecho, la tenemos que colocar aquí. En la primera fila, en las primeras 8 columnas de la matriz de rigidez global. La segunda fila iría aquí. La segunda fila iría aquí. Entonces tenemos 1, 2, 1, 2. La tercera fila iría aquí. La cuarta fila iría aquí. La quinta fila, de hecho, también iría aquí. Y así, sucesivamente hasta llegar a la fila 8. La fila 8. Iría aquí. Y así es el proceso de ensamble. Es decir, es un proceso de identificación de secuencias, en realidad, de colocación de los coeficientes de rigidez proveniendo
que provienen de las relaciones fuerza-desplazamiento a nivel de elemento. Entonces habíamos empezado con el elemento AB y decíamos que la primera fila iba ubicada acá. Entonces solamente es cuestión de copiar estos coeficientes. Si vamos por, ya habíamos terminado este, ahora nos vamos al siguiente, 0, y ahí al siguiente, menos 0.750, y ahí al siguiente, 0, y ahí al siguiente, 0, y ahí al siguiente, 0. Nos vamos a la segunda fila, 0, 0.00469, 0, 1875, 0, menos 0.0469, 0, 1875 y así sucesivamente. Es decir, no hay gran ciencia en realidad en cuanto a lo que estamos haciendo. Es decir, identificamos una secuencia en la cual se van a ir colocando los coeficientes provenientes de las relaciones fuerza-desplazamiento, es decir, de las matrices de rigidez a nivel de elemento, de cada uno de los elementos en las ubicaciones de la matriz de rigidez global, en las diferentes ubicaciones de la matriz de rigidez global. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente video.